Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le voy a invitar a que busquen la palabra de Dios. Evangelio según Juan, capítulo 11. Evangelio según Juan, capítulo 11. Y me acompaña a darle lectura. Desde el verso 1 hasta el verso 25. Yo leo el verso 1, usted lee el verso 2 y así alternamos hasta unirnos en la lectura del verso 25. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice así la palabra de Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, mas para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Como yo pues estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Dícenle a los discípulos: Rabí, ahora procuraron los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, díceles después: Lázaro nuestro amigo duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces pues Jesús les dijo claramente: Lázaro es muerto. Y huélgome por vosotros que yo no haya estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Y dijo entonces Tomás, el que se dice Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que jugamos con él. Vino pues Jesús y halló que ya había 4 días que estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarlas de su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Juntos. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Ocupe su lugar, hermano. El título de la meditación de esta tarde, el objetivo: la resurrección y la vida. Estamos hablando del objetivo de nuestras almas después de que fuimos bautizados y después de que hemos venido a formar parte del pueblo de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin del pueblo de Dios? Dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Resurrección. Poco se habla de la resurrección en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo viene a predicar cosas que el pueblo de Israel poco había escuchado, cosas que en este momento causan confusión, porque hay muchas dudas y doctrinas dentro del mismo pueblo de Dios
no entendiendo muchos mensajes que en el Antiguo Testamento se dan. Mensajes como el que encontramos en Deuteronomio capítulo 30, del verso 15 al verso 19, donde desde que el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto y se prepara para entrar a la tierra prometida, el Señor ya le decía lo siguiente. Deuteronomio capítulo 30, del verso 15 al verso 19, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. El Señor le está diciendo a la casa de Israel: hoy he puesto delante de ti dos opciones. Tú vas a tomar la decisión. Delante de ti está la vida y el bien, la muerte y el mal. Verso 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y fueres incitado, y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, protéstoos hoy que de cierto pereceréis. No tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasas el Jordán para poseerla. Y todavía dice el verso 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. ¿Para qué cosa? Porque vivas tú, ¿y quién más? Y tu descendencia, ¿sí? Entonces, se está hablando de vida, se está hablando de bendición, se está hablando del bien, y ahí el pueblo de Israel recibe ese mensaje. Otro de los mensajes que recibe a través del predicador. Proverbios capítulo 21. Otro de los hermosos textos en donde el Señor está instruyendo a la casa de Israel. Proverbios capítulo 21, verso 21, dice la palabra de Dios lo siguiente: el que sigue la justicia y la misericordia, ¿qué cosa, hermano? Hallará la vida, la justicia y la honra, ¿sí? Y son textos en donde se está hablando con claridad de que el Señor le está dando la decisión al hombre de escoger, donde se está hablando de o alcanzar vida o alcanzar la muerte, dependiendo de la vida de cada uno de los hombres. Sin embargo, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, hermanos, ¿sí? Cuando el Señor predicó la palabra de Dios estando aquí en la tierra, el Señor se encuentra con situaciones que nos dan a entender con toda claridad que tanto en la casa de Israel como en el mundo gentil, esto que se había hablado no se había entendido en su totalidad. Mateo capítulo 22, del verso 23 al verso 29, ponemos el ejemplo de una de las sectas judías, de las más importantes. ¿Cuántas sectas judías había? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Había 5 sectas judías. De las más importantes, dígame una. Los fariseos, la más importante. ¿Qué otra? Los saduceos, muy importante. ¿Otra? Los escribas también, ¿sí? Como parte de los que estaban todo el tiempo escribiendo. Había diferentes grupos, de los más importantes las que se acaban de mencionar. Pues una de las sectas importantes, dice Mateo capítulo 22, verso 23 al verso 29. Aquel día llegaron a él, ¿qué secta?
La secta de los saduceos que dicen, ¿qué cosa? No hay resurrección. No haber resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y despertará simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió. Y no teniendo generación dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta los 7. Después de todos, murió también la mujer. Tú dices que hay resurrección. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, ¿verdad? Fíjese, una de las sectas más importantes, los saduceos, dicen que no hay resurrección. ¿Había confusión o no había confusión? En el mismo pueblo de Dios había confusión, cuanto más en las naciones. Vea este ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. El apóstol Pablo está predicando la palabra de Dios en Atenas. Hechos de los Apóstoles 17. Dice el verso 30 hasta el verso 32. Predicando Pablo a los atenienses, dice el comentario. Pablo en su predicación dice, Hechos 17:30, empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres, en todos los lugares, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos, con haberle levantado, ¿de dónde? Con haberle levantado de los muertos. Verso 32. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, ¿qué pasó? Unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. En el mundo tampoco se creía en la resurrección de los muertos. Por eso podemos decir que cuando Cristo Jesús viene a hablar de la resurrección, viene a hablar de la resurrección en un mundo que no entiende, que no comprende, que no dimensiona el alcance de la palabra de la resurrección. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús viene a abrir una puerta con la posibilidad de que el hombre pueda alcanzar la resurrección. Veíamos que María le decía, yo sé que mi hermano resucitará en el día de la resurrección. El Señor ya había enseñado, había predicado y había quienes lo entendían, pero en esa época no todos lo entendían igual. El que viene a abrir esa puerta es nuestro Señor Jesucristo. Regresando hasta el Evangelio de Juan capítulo 11, vea cómo el Señor es el que está asegurando, es el que está confirmando lo siguiente. Evangelio según Juan capítulo 11, verso 25 al verso 26, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y como si el Señor nos lo preguntara a nosotros hasta el día de hoy, ¿crees en esto? ¿Usted qué le contestaría? Y si el Señor le dijera, la verdad, ¿qué le diría a usted? ¿Sí lo cree o no le cree? Tener fe cuando todo va bien es fácil, es muy sencillo. Cuando hay salud,
cuando hay bonanza, cuando no hay problemas. Tener fe cuando somos puestos a prueba, cambian las cosas. A lo mejor también lo que estamos pasando es una prueba para la fe de la iglesia, ¿verdad? Por eso el Señor pregunta, ¿lo crees o no lo crees? Pues bien, Jesucristo es el que está predicando estas palabras. Es el que dijo, una hojita atrás, Juan capítulo 10, verso 9 y verso 10, Él es el que viene a abrir la puerta. Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. O en otras palabras, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? ¿Quién es el que viene a abrir la puerta de la fe para poner la mirada en el objetivo? La vida eterna no es otro sino nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es el que está contorsionando en aquella época la fe y la forma de pensar de aquellos hombres que no creían, algunos en la resurrección, otros no la dimensionaban, otros no la entendían. Cristo Jesús está diciendo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque la fe de la resurrección de los muertos y de la vida eterna solamente tiene su fundamento en Cristo Jesús, hermanos, ¿sí? Porque Él es, como lo dijo Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. No hay otra forma, no hay otro medio. Es el único camino que se ha abierto para que el hombre tenga acceso a esta probabilidad que en este momento que nuestro Señor Jesucristo está predicando a aquellas gentes, se abre la probabilidad, la puerta de la probabilidad de poder anhelar ocupar un lugar en el reino de los cielos. O como lo dijera de otra manera, Evangelio según Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, verso 13 y verso 14. Dice la palabra de Dios de otra manera: a alcanzar la vida en abundancia o la vida eterna. Dice el verso 13, mas cuando haces banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque no te pueden retribuir, mas te será recompensado. ¿En dónde? En la resurrección de los justos. ¿Quién es el que está hablando de resurrección? Cristo Jesús. ¿Quién es el que está hablando de volver a la vida y vida en abundancia? Cristo Jesús. ¿Quién es el que está diciendo va a haber vida eterna? Es Cristo Jesús el que está abriendo esta puerta. Por eso los saduceos lo están poniendo o tentando con esas preguntas. Nuestro Señor Jesucristo es el que viene a predicar acerca de la resurrección y de la vida eterna. Pero aquí viene una situación bastante complicada. Hay una confusión. ¿Cómo podemos creer a esto? En aquella época, la fe de la gente que lo escuchaba se ponía a prueba. Sus discípulos no creían, o sí creían en Él. ¿Sí o no? A veces sí y a veces no. Creían pero dudaban. Es más, dudaban tanto que el Señor buscaba momentos para demostrarles con quién andaban. En el texto que leíamos en la lectura inicial, el Señor dice: qué bueno, le doy gracias a Dios que yo no estuve ahí con Lázaro, para que vean que Lázaro ya está muerto
y que vean la gloria de Dios. Tomás, después de resucitado el Señor, le dijeron, al Señor vimos. Y Tomás, ¿qué dijo? Si yo no lo viere con mis propios ojos, y si no metiere mi mano en sus heridas, no voy a creer. Qué difícil, hay confusión. Si sus discípulos, los que lo vieron hacer tantas maravillas, dudan, imagínense los que no creían en él. Imagínense los que no lo habían visto hacer todas estas maravillas. Se genera una confusión grande. Hay una confusión, hay una incredulidad, hay dudas en todo el pueblo de Israel y aún en sus discípulos. Hay dudas. ¿Cómo vamos a creer esto? La resurrección y la vida. Por eso cuando al Señor lo ponen a prueba, Mateo capítulo 12, el Señor contesta cuando se le están pidiendo pruebas. Mateo capítulo 12, verso 38 y verso 39. Los que no creían en el Señor le dicen lo siguiente. Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena, ¿cuánto tiempo? 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. El Señor les está diciendo: yo voy a morir y voy a ser sepultado, pero solamente la tumba me va a poder contener 3 días y 3 noches. Y el Señor lanza el reto: si yo resucito al tercer día, que quede constancia de que todas las cosas que estoy diciendo son verdad. La generación pide señal. Señal les va a ser dada, pero no la que ellos quieren. Se les va a dar la señal de Jonás profeta: resucitaré al tercer día. ¿Se entiende, hermanos? Y el Señor está poniendo a prueba la fe de Israel y está poniendo a prueba la fe de sus discípulos. ¿Qué fue lo que pasó? Mateo capítulo 27. El Señor muere en la cruz. En la Pascua. A la puesta del sol lo bajan de la cruz y lo meten a un sepulcro donde no había sido puesto ningún muerto. Mateo 27, 62 dice: lo ponen ahí y se cierra el sepulcro. El día siguiente, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, fíjense cómo le hablan al Señor, aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días, ¿qué cosa? Resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo: resucitó. ¿Sí? No vaya a ser que nos vayan a hacer trampa y vayan a hurtar el cuerpo sus discípulos y digan que resucitó cuando no fue así. Manda una guardia de soldados que aseguren el sepulcro y que nadie pueda robar el cuerpo. Pilato escucha aquella petición, manda una cuadrilla de soldados que se ponen afuera del sepulcro, y ahí están el día primero, el día segundo, el día tercero con sus noches, ¿verdad? ¿A qué hora sepultaron al Señor, hermanos?
antes de que se ocultara el sol. Alrededor de las 6 de la tarde, más o menos, ¿verdad? Alrededor de las 6 de la tarde, recuérdelo usted. El Señor toma la cena cuando el sol se oculta. Entre las 6 y las 9 de la noche el Señor celebra la Pascua y después instituye la cena. A las 9 se va al Getsemaní a orar, 3 oraciones, cada una de 1 hora, de 9 a 10 una oración, de 10 a 11 otra oración y de 11 a 12 la tercera oración. A la tercera oración le dice a sus discípulos: ya duérmanse ya, cumplido es. A las 12 llegan con antorchas y con palos a prenderlo. Toda la noche lo traen de un lado a otro enjuiciándolo. Lo enjuician, en la mañana lo mandan con Herodes, a las 6 de la mañana lo regresan, lo llevan con Pilato. Pilato abre la sesión, el pueblo grita: crucifíquele. Lo crucifican a las 9 de la mañana en el monte que se conoce como el monte de la calavera. El Señor queda crucificado a las 9 de la mañana. A las 12 del día, 3 horas después, todo se convierte en tinieblas. Se hace de noche, como si fuera un eclipse. Y se hizo tinieblas. A las 3 de la tarde el Señor dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muere el Señor a las 3 de la tarde y ahí queda colgado. Pero como al otro día venía el día grande de los judíos, el 15 de Nisán, piden el cuerpo del Señor para sepultarlo antes de que el sol se oculte. Bajan el cuerpo y apresuradamente lo sepultan alrededor de las 6 de la tarde. Y ahí piden que se ponga una guardia al día siguiente. Se pone la guardia y está al día siguiente hasta el tercer día. ¿Qué pasó el tercer día? Más o menos, para que usted tenga una idea. ¿A qué hora debió haber resucitado el Señor? ¿A qué hora murió? A las 3 de la tarde. ¿A qué hora tenía que haber resucitado? No, porque Él no prometió resucitar 3 días después de morir. Él lo que dijo es: así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Resucitó antes de la puesta del sol al tercer día. Entonces tenía que estar en la tumba, ¿cuánto tiempo? 3 días y 3 noches. No tenía que resucitar al tercer día de que murió, sino tenía que resucitar al tercer día cuando fue sepultado. Y si fue sepultado alrededor de las 6 de la tarde, aproximadamente 3 días después, a las 6 de la tarde, sábado, era un día sábado, a las 6 de la tarde, aconteció lo siguiente. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, del verso 1 al verso 7, dice: y la víspera, es decir, la parte de cuando ya va a terminar el sábado, que amanece para el primer día de la semana. Recuerde que los días bíblicos empiezan con la parte oscura. Cuando ya está rayando el sol el día sábado y ya va a empezar, como más o menos ahorita, hermanos, ¿sí? El primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él, los guardias se asombraron. ¿Y qué les pasó? ¿Qué significarán estas palabras? Fueron vueltos como muertos. En garrotes se me hay. Se desmayaron de la impresión, hermanos, ¿sí? En cuando están viendo todo eso, se desmayan. Se desmayan de la impresión. Verso 5. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado. ¿Cómo qué? Como Él dijo, porque Él dijo que resucitaría al tercer día.
venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id presto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y he aquí os lo he dicho. El Señor, según la palabra que estamos estudiando, resucita como dijo al tercer día. Y aquí es donde empieza la prueba de la fe. ¿Realmente habrá resucitado al tercer día, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasó en aquellos días? Verso 11 al verso 15. Para los judíos que habían escuchado todas estas cosas, dice el verso 11: yendo ellas, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Juntados con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo nosotros. Y si esto fuere oído del presidente, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos. Y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los judíos tienen un velo en sus ojos. Ellos creen que Jesucristo, ¿dónde está? En el sepulcro. ¿En dónde? A donde lo hayan sepultado sus discípulos. ¿Se entiende? Porque se les pagó dinero para decir eso. Yo me quedo pensando, ¿para qué pidieron la guardia si se iban a quedar dormidos? ¿Verdad? En pocas palabras, este argumento de ellos no es muy creíble. Sin embargo, este dicho así se habla entre los judíos. Pero el Señor, cuando resucita, se le aparece a sus discípulos. ¿Cuántas veces se les apareció? En diferentes ocasiones. Mi hermano Julio dice 3. El Señor se les apareció en diferentes ocasiones. Estando ellos reunidos, el Señor se aparece en medio de ellos con las puertas cerradas y les dice: paz a vosotros. ¿Sí? Apareció un día y a la siguiente semana apareció exactamente igual. No estaba en uno Tomás y en otra ya estaba Tomás. Ahí son 2 apariciones, ¿no, mi hermano Julio? ¿Sí son 2? ¿Hasta ahí? Cuando estaban las puertas cerradas, ¿sí o no? Son 2. ¿También se les apareció a los discípulos de Maús? ¿Sí o no? Ya son 3. También se les apareció cuando estaban pescando. ¿Qué pasó, mi hermano Julio? ¿Cuántas fueron entonces? 4. ¿Y si seguimos buscando, habrá más? Bueno, ahí dice que se les apareció en diferentes ocasiones. Déjeme decirle que el Señor se les aparece también cuando asciende al cielo, hermano, ¿sí? Y les dice que se vayan a Jerusalén hasta que reciban la promesa de Dios, el Espíritu Santo, ¿sí? El Señor se les aparece a sus discípulos. ¿Y quiénes predican que Cristo Jesús resucitó? Son sus discípulos. Los judíos predican que Cristo Jesús está muerto y que los discípulos lo raptaron, pero que está muerto y sepultado. Quien abre la puerta para decir que existe la resurrección es Cristo Jesús. Y quien después, al aparecérsele a sus discípulos, confirma la promesa de resurrección para vida eterna, es Cristo Jesús. Cuando manda a sus discípulos a predicar, sus discípulos, todos sus discípulos, predicaron de la resurrección de Cristo Jesús. Todos predicaron, y por predicar que Cristo había resucitado, fueron perseguidos, fueron apedreados, fueron totalmente echados a su suerte. Déjeme decirle que de todos los discípulos del Señor, solamente uno murió de muerte natural. ¿Quién fue? Juan fue el único que murió de muerte natural. ¿Y todos los demás? Unos fueron crucificados, otros fueron apedreados, otros
fueron empalados, apuñalados. Y yo me pregunto, si los discípulos hubieran estado predicando mentiras, ¿hubieran puesto en riesgo sus vidas por una mentira, hermano? Yo creo que nadie pone en riesgo su vida por una mentira. Si los discípulos predicaron, aún arriesgando su propia vida hasta la muerte, fue porque ellos tenían esa convicción. ¿Cuál era la convicción o la certeza que ellos tenían? Que el Señor había abierto ya la puerta para trasladarlos de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz y de la potestad del diablo a la potestad de Dios. De este mundo trasladarlo al reino de su amado Hijo, al reino de Dios. Vea lo que dice Romanos capítulo 10, verso 9. Porque cuando el Señor abre esta puerta, se abre la posibilidad de vida eterna. Y la prueba que el Señor está diciendo es, si yo resucito para vida eterna, entonces estoy abriendo la puerta para que después de mí otros también puedan venir a ocupar un lugar en la vida eterna. Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces sí, ¿qué cosa? Entonces la salvación va a llegar a tu casa, porque si lo puedes creer con todas tus fuerzas, entonces la sangre preciosa de Cristo Jesús te puede trasladar al reino de Dios. Vea este otro texto, Romanos capítulo 8, verso 11. ¿Se acuerda que después del bautismo hicimos la imposición de manos para que los bautizados recibieran el don del Espíritu Santo, la promesa del Señor? Véalo, dice Romanos capítulo 8, verso 11, dice la palabra de Dios: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora ¿en dónde? Que mora en vosotros. Por eso es tan importante tener el Espíritu Santo, porque si no tenemos el Espíritu Santo, si no mora en nosotros el Espíritu Santo, entonces ¿cómo nos va a vivificar? La promesa, la garantía, la certeza de vida eterna es que el Espíritu Santo more en nosotros. Por eso hay que alimentarlo y hay que desarrollarlo, que crezca el Espíritu Santo. Y de esta manera, hermano, la predicación de los apóstoles fue esta. Esta fue la predicación que en todo momento se predicó. Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Vea lo que predicaba el apóstol Pablo. Y esa es la predicación que hasta el día de hoy la iglesia de Dios predica. En 3 partes lo decimos. Hechos capítulo 13, verso 26 al verso 30. Pablo, predicando la palabra de Dios, dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salud. Porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a éste, y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, ¿sí? Ahí está la ignorancia del Mesías y de la resurrección de los muertos, condenándole, las cumplieron. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le matasen. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. ¿Quién está predicando estas palabras? El apóstol Pablo. Pablo predica que Cristo Jesús resucitó, Dios le levantó de los muertos. Hechos capítulo 26,
Aquí mismo, Hechos capítulo 26, verso 23, cuando se está predicando también la palabra de Dios a Agripa, el apóstol Pablo dice, sí, ya estaba predicando que a Cristo Jesús el Padre lo levantó de los muertos. Pero vea para qué. Hechos capítulo 26, verso 23. Que Cristo había de padecer y ser, ¿qué cosa? El primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Jesucristo ya no solamente predicaba de la probabilidad de la resurrección y de la vida eterna. Al haber resucitado de los muertos, ya literalmente abre la puerta. Así como Cristo resucitó de los muertos, la promesa es, si el Espíritu de Dios habita en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará vuestros cuerpos mortales. Cristo Jesús solamente fue el primero de la resurrección de los muertos para vida eterna. Y por eso se predica en Cristo Jesús lo siguiente. Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Toda la predicación de los apóstoles ha sido en este sentido. Dios le levantó de los muertos. Es el primero de la resurrección para vida eterna. Y porque lo cumplió, porque resucitó de los muertos como dijo, porque esa señal se cumplió, los discípulos pueden predicar con toda certeza lo siguiente. Hechos 4, 1 y 2 dice: y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo, los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Hasta el día de hoy, el testimonio de los apóstoles que murieron al predicar que Cristo resucitó de los muertos, que fue el primero de la resurrección, y que al resucitar Él abre la puerta que nosotros también podemos utilizar para ocupar vida eterna, para alcanzar vida eterna, para alcanzar la resurrección y ocupar un lugar en la vida eterna, se hace latente. Hasta el día de hoy, eso es lo que predicamos. Por eso el título de nuestra meditación, ¿cómo se llama la predicación, hermano? El objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia de Dios? La vida eterna. Si alguien se congrega en un templo de la iglesia de Dios y su propósito no está puesto en alcanzar la vida eterna, entonces nos preguntamos, ¿entonces qué está buscando? La iglesia de Dios no es un club social. La iglesia de Dios no es un lugar de entretenimiento. La iglesia de Dios no es un lugar donde pasar un buen rato. La iglesia de Dios es donde nos congregamos con el propósito de reconocer al único Dios verdadero como creador de todo lo que existe. Y nos congregamos para que al estudiar su santa palabra podamos entender que Él viene a darnos vida y vida en abundancia. No es un cuento de hadas, no es un sueño. Para el que lo cree, es una realidad. ¿Usted lo cree, hermano? Sí. ¿Piensa que Cristo Jesús es poderoso para darle vida eterna? Sí. ¿Cree que Dios tiene nuestra vida en su mano, hermanos? Sí. Entonces no tengan miedo ni del coronavirus, ni de la gripa, ni del sarampión, ni de tanta maldad que hay en el mundo. Nuestra vida está en las manos de Dios. Nuestros días están contados por la mano de Dios, no por la mano del hombre. Y aunque vinieran las plagas y nos contaminaran, a Pablo lo mordió una serpiente venenosa y no pasó absolutamente nada. A los amigos de Daniel los echaron al horno de fuego y no pasó nada.
A Daniel lo echaron al foso de los leones. ¿Y no pasó? ¿Por qué razón? Porque nuestra vida está en la voluntad de Dios. Así que, como venga la vida, pase lo que pase. Así la iglesia de Dios adquiera coronavirus. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y Él es el que dice hasta cuándo. Nunca hay nada que lamentar en el pueblo de Dios. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y cuando morimos, para el Señor morimos. Él es el que dice hasta aquí. Vivamos o muramos, le pertenecemos al Señor, así que no se preocupe, Él sabrá. Tenemos la confianza de que en sus manos estamos seguros. No tenga miedo. El miedo solamente viene a atacar la fe de la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios, su principal activo es la fe. Satanás es lo que quiere destruir, quiere hacerlo dudar, quiere hacerlo sentir miedo. Cristo Jesús quiere hacerlo sentir seguro, quiere hacerlo sentir totalmente bendecido, protegido. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No tengas miedo, no va a pasar nada que el Señor no permita. Y si el Señor lo permite, que aprendamos a sujetarnos a la voluntad de Dios. Pero que nosotros, sin tener miedo a las cosas que enfrentemos en esta vida, aprendamos que nuestro objetivo, que nuestra mirada está puesta en la resurrección de los santos y en la vida eterna. Así que, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, capítulo 1. Y siéntase usted de los nombrados entre aquellos de los cuales se dice. Segunda Timoteo, capítulo 1, verso 6. Cuando el apóstol Pablo les está diciendo, ponte a trabajar, pon la mirada en el objetivo. Y les dice, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes sé participante de los trabajos del Evangelio, según la virtud de Dios, que nos salvó y nos llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo soy puesto predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y el apóstol Pablo está reconociendo que de esta manera somos convocados a pelear la buena batalla de la fe y a echar mano de la vida eterna. Romanos capítulo 2, verso 6 y verso 7. Siéntase usted bendecido, siéntase usted totalmente cobijado entre aquellos que tienen esta esperanza. La esperanza que dice la palabra de Dios, Romanos 2, 6 y 7, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero fíjese bien la esperanza para el pueblo de Dios. A los que perseverando en bien hacer, ¿qué buscan? Gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué buscan? La vida eterna. Ese es mi deseo para usted. No ponga la mirada en las cosas del mundo. Ponga la mirada en las cosas eternas, en las cosas de Dios. Mi deseo es que usted en este hermoso viaje rumbo a la vida eterna sea uno de los victoriosos, de los triunfadores, que sin importar cómo venga la vida pueda decir Cristo vive. Espero que el Señor le bendiga. Paz a vosotros.